Hoy vamos a presentar el ejercicio propuesto número 6, que es el estudio completo de la elipse y su gráfica, y esta es la elipse que vamos a analizar, a estudiar. La elipse en su forma canónica, como nos la están dando, nos permite calcular, obviamente, eh, elementos que son indispensables. C, que es el centro, que es de coordenada x sub 0, y sub 0 o hk, como lo queremos llamar. Él sería los valores, las coordenadas de ese centro, vienen a ser los puntos que tienen acompañando a la x en el binomio y acompañando a la y en el binomio, pero de signos cambiados. Es decir, que va a ser menos 4 y 5. Sus coordenadas, la x del centro y la y del centro. Por otra parte, nosotros sabemos que en una ecuación canónica, el mayor denominador siempre va a ser la distancia, el valor de a cuadrado. En este caso, a cuadrado es 36, que es el mayor denominador. Al sacar ambos miembros, raíz cuadrada, obtenemos que a es 6, primera distancia importante de la elipse. Por supuesto, entonces el segundo denominador sería b cuadrado, y que significa que sacando ambas raíces me queda b igual a 3. Fíjense ustedes que esto me indica que la ordenación o la característica de esta elipse es que es una elipse vertical, ya que el mayor denominador se encuentra debajo de la y. Entonces ella va a tener esta orientación, su eje mayor va a ser paralelo al eje y. Recuerden que el eje mayor es el eje que contiene a los vértices A', F y F'. Es el eje más largo, por eso se llama eje mayor, y lo contiene también llamado eje focal o eje de simetría. Y luego tenemos un eje menor, que sería perpendicular al eje mayor, que pasa por el centro y que me va a permitir calcular los otros vértices menores. Muy bien. Fíjense ustedes, ya teniendo la distancia A y la distancia B, que las deduzco de la ecuación dada en el ejercicio, que ya está en una ecuación canónica, la puedo deducir automáticamente, calculo la distancia C. Recordemos que en una elipse la condición que se cumple es que la distancia a cuadrado, es decir, la distancia que hay desde el centro a un vértice mayor al cuadrado, es igual a la distancia b cuadrada, que es la distancia que hay desde el centro hasta un vértice menor elevado al cuadrado, más la distancia c, que es desde el centro hasta un foco. Entonces, fíjense que despejando c obtengo 3 raíz de 3. Muy bien, tengo ya esto, debo calcular entonces, puedo empezar a trabajar con la obtención analítica de mis números o mis elementos o mis puntos característicos. Entonces vamos a calcular A', F' y vértices menores B'. ¿Cómo lo hacemos? Dado que es una elipse vertical, entonces fíjense que el A' están en el eje mayor y yo voy a obtenerlos como con la X del centro, porque se va a repetir esta X, es igual que esta X, es igual que esta X. Y voy a afectar, es la Y del centro, con la distancia A hacia arriba, positiva, y A negativa hacia abajo. Eso me daría menos 4, que es el X del centro, y la Y del centro es 5, pero le tengo que sumar la distancia A. La distancia A me dio 6. Ok, eso da menos 4, 11. En el caso A' es hacia abajo, y entonces es menos 4, que es la X del centro, porque se repite, están en la misma línea, y 5 es su Y, pero le tengo que restar la distancia A, y eso me da menos 4, menos 1. Para eso hago los focos, el mismo procedimiento, pero ahora tomando en cuenta la distancia C. La distancia C viene a ser está afectando positivamente hacia arriba para obtener este foco y restándolo en Y en el segundo, el F'. Luego, el vértice menores BB' se van a obtener de la siguiente forma. Vean que él está en una perpendicular. La X es la que varía, la X del centro va a variar
¿Cómo? Para obtener B, voy a tener que restarle el valor de la distancia B, y para obtener el del otro lado voy a tener que sumar la distancia B en X. Pues se lo sumo en X y se lo resto en X. Aquí está, restado menos 4 menos 3, que es el valor de B, y la Y de la misma del centro, y luego hago lo mismo con la B'. Es la menos 4, que es el centro, más 3, que es la distancia B, y 5 sigue siendo su Y porque están en la misma horizontal. Muy bien. Ahora me falta calcular lado recto, me falta calcular la excentricidad y las directrices. Muy bien, la excentricidad se calcula C entre A, y ya sabemos que C me dio 3 raíz de 3, que lo calculé acá, y dividido entre A, que es 6, me da raíz de 3 sobre 2, simplificando. El lado recto sabemos que es la distancia que mide un segmento que pasa por los focos, y eso sería 2b cuadrado entre A, y eso me dio 3. Y por último, la distancia de las directrices es A entre E, y me dio 4 raíz de 3. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo en la gráfica, ya cómo se ubican todos estos puntos en la gráfica. Bueno, en la gráfica tenemos el centro, que lo habíamos calculado, que era el menos 4, 5, y luego entonces empiezo a ubicar A y A', F y F', B y B', tal como lo tengo en mi cálculo analítico. Y luego, después que ya tengo todos esos puntos, trazo los lados rectos, y donde cortan a la elipse son P y Q y P'Q'. Por último, lo que tengo que graficar serían mis dos directrices. Y obtengo entonces ya la gráfica completa de la elipse dada.